Listo, ya todos están viendo la presentación. Listo, entonces les venía diciendo que el computador simplemente es un intérprete de las instrucciones que se le programan. Las instrucciones pueden ser aritméticas y lógicas, comparaciones numéricas o simplemente almacenar y recuperar información desde una memoria. Entonces el que se encarga de decirle qué instrucciones hacer al computador y en qué orden es propiamente el programador, que ya vamos a empezar a ver pues cuál es nuestra función como programadores. Entonces en la agenda el ítem número 1 era sobre los niveles de abstracción. Entonces quiero que miren en la imagen cómo así que niveles de abstracción. Todo parte de una idea de un programador. Y el problema es que esa idea se debe llevar a un programa que debe correr sobre una máquina. Entonces, ¿cómo hacer para que esa idea del programador llegue a esa máquina? Entonces, lo que se debe hacer para que la idea del programador pueda ser interpretada por la máquina es que se debe pasar del lenguaje humano al lenguaje de máquina. Entonces, el lenguaje humano es como nos expresamos nosotros. Y el lenguaje de máquina, que es el que entienden las máquinas, que es un lenguaje binario, unos y ceros, que propiamente para la máquina son niveles de voltaje, 5 voltios o 0 voltios. Entonces, nosotros pensamos las ideas y las escribimos en un lenguaje cercano a nosotros, como nosotros somos capaces, en lenguaje humanos. Y a través de un lenguaje de programación, que es el que nos permite interactuar con la máquina, se pasa por un proceso de compilación para traducir de alto nivel a bajo nivel. Es decir, pasar ese lenguaje que nosotros trabajamos como humanos, pasarlo al lenguaje que nos va a entender la máquina. Entonces me voy a centrar ahí como está encerrado en ese recuadro, primero en esta parte, cómo pasar de ese alto nivel a ese bajo nivel. Bueno, entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? ¿Qué entienden ustedes por lenguaje de programación? Alguien que me responda. Están mudos todos. Entonces, un lenguaje de programación simplemente es un conjunto de reglas que permiten transmitir una idea. Entonces, otro concepto para que nos quede claro, un algoritmo es un conjunto de instrucciones, es decir, algoritmo equivalente a instrucciones, que nos describen cómo ejecutar una tarea mediante una serie de pasos. Esos pasos deben ser preestablecidos y deben ser jerárquicos. Es decir, los algoritmos, estas instrucciones tienen un orden cronológico. Primero, pues vamos a ver cuál es la estructura. Primero se deben declarar las variables, luego las instrucciones deben seguir un orden, ¿cierto? Vamos ahorita a hacer unos ejemplos para que nos quede muy claro. Ya teniendo claro que es un algoritmo, que simplemente es un conjunto de instrucciones que tienen un orden específico, tenemos lo que es un programa. Entonces, un programa, propiamente lo que llamamos un programa para computadora, es la implementación de uno de esos algoritmos que ya tengamos hechos. Y eso se hace a través de un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación simplemente es un lenguaje que utiliza el programador para ordenar las instrucciones del algoritmo que está realizando. Ordenar las instrucciones en una semántica y una sintaxis preestablecida que permitan interactuar y luego traducir la idea del programador al lenguaje de máquina. Entonces, como ven en la imagen, si la alcanzan a ver, no podemos hacer lo que está haciendo Homero. Hay una serie de pasos para poder llegar a que una máquina interprete lo que uno desee. No es simplemente decirle, computadora ataca a Flanders. No se puede. Entonces, para poder que la máquina logre interpretar nuestras intenciones, ¿cierto? Se utilizan ciertos lenguajes. Entonces aquí es donde viene el término del que les hablé ahorita, que son los niveles de abstracción. Existe lo que es el lenguaje de máquina, lo que es el lenguaje de bajo nivel y lo que es el lenguaje de alto nivel. Pero antes de eso,
les iba a comentar. Entonces, la programación es la actividad que consiste en expresar un algoritmo en forma de programa. Entonces ya sabemos, algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas cronológicamente. Un programa es como la formalización de ese algoritmo y la programación es la actividad de llegar a ese programa, todos los pasos que se hicieron. Y entonces la pregunta es, ¿cómo así que un algoritmo es un conjunto de instrucciones, pero qué es una instrucción? Entonces, una instrucción es cada uno de esos pasos que se deben hacer en cierto orden para poder que el computador logre ejecutar un programa. ¿Tenemos alguna duda sobre los conceptos básicos que llevamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Espero que estos conceptos les queden muy claros debido a que luego cuando empecemos a hacer los ejercicios, no sé, en la segunda sección de la clase, en las dos últimas horas, les va a tocar trabajar solitos, entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces hablemos de estos lenguajes de programación. Yo les dije, lenguaje de máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. Pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que los niveles? Entonces, se refiere al nivel de abstracción, se refiere a qué tan entendible es el lenguaje. Por ejemplo, un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje que es muy cercano a la máquina. Los lenguajes de bajo nivel simplemente es casi binario, o sea, la máquina entiende unos y ceros. El lenguaje de bajo nivel es un lenguaje muy cercano a eso. Lo que hace es que utiliza unas palabras que se llaman unos mnemotécnicos para que el humano pueda entender más o menos lo que le quiere decir a la máquina. Es decir, si yo escribo 1001, yo no sé qué es eso. Pero si yo escribo la palabra move, que es una palabra reservada del lenguaje de bajo nivel, ya sé que yo lo que pretendo hacer es mover un valor a un registro, a una posición de memoria. Entonces, ese lenguaje de bajo nivel es eso, un lenguaje que es muy cercano a la máquina, pero que es entendible por el humano. Tiene ciertas ventajas. Una de ellas es que como es tan cercano a la máquina, podemos hacer optimizaciones de máquina, lo cual no se puede hacer en un lenguaje de alto nivel. Y estos programas, como ya están son tan cercanos a la máquina, su ejecución es mucho más veloz que un programa que uno hace en un lenguaje de alto nivel. También tiene ciertas desventajas. La desventaja principal es que es dependiente de la máquina. ¿Cómo así que es dependiente de la máquina? Si uno hace un programa en bajo nivel para un procesador AMD, no puede usar ese programa si cambia de procesador. Le dio por usar un procesador 86000. Ya ese programa no te va a servir porque cada procesador tiene su lenguaje de bajo nivel específico. Entonces yo no puedo, la palabra se llama portar. Esos lenguajes de bajo nivel no son portables. ¿Cómo así que no son portables? Entonces, si yo hago un lenguaje para un procesador específico, no me sirve para otro. Yo tengo que tener un lenguaje de bajo nivel para cada procesador. Entonces mi algoritmo, si me dio por cambiar de máquina y lo va a correr en otro procesador, lo tengo que reescribir todo desde cero, lo cual se vuelve un poquito tedioso. Y lo otro, que no cualquiera puede llegar a programar en un lenguaje de bajo nivel. Para poder programar en un lenguaje de bajo nivel se necesitan ciertos conocimientos en programación y se necesitan ciertos conocimientos en la arquitectura específica en la cual yo estoy programando. ¿Cómo así? Como les dije ahorita, el lenguaje de bajo nivel es totalmente dependiente de la máquina. Entonces yo necesito saber más o menos cómo funciona mi máquina, cómo funciona mi procesador, para yo poder venir a hacer lenguajes en bajo nivel. El lenguaje de... Estar hablando, ¿no? Profe, ¿tiene remoto? Prende el micrófono. Profe, no se escucha. Activa el micrófono. Profe. Ajá, perdón. Ahora sí me escuchan. Listo, entonces, el lenguaje, les dije
que en la imagen superior derecha que hay en la presentación, en este momento les estoy mostrando un ejemplo de un lenguaje ensamblador, que es el lenguaje típico de bajo nivel. Entonces ahí hay unas instrucciones como move, cmp, jle, xor, ¿las alcanzan a ver? Bueno, entonces, lo otro sí están viendo las ventajas y desventajas que tiene el lenguaje de bajo nivel. Sí. Listo. Bueno, entonces, no voy a pedir que entiendan un lenguaje de bajo nivel porque no es del curso, pero entonces simplemente, por ejemplo, la palabra move y luego dice EAX y -2. Entonces, ese comando lo que está haciendo es que mueve la constante -2, la carga en una variable que se llama X. Entonces se utiliza así, es un mnemotécnico, se llama move y así es la expresión. Entonces, cada procesador tiene su propio lenguaje ensamblador y su propia estructura. ¿Cómo así que su propia estructura? Es decir, algunos procesadores utilizan que primero vaya el destino y luego la fuente. Es decir, primero el destino, así como está en la instrucción que dice mover a tal variable el -2. Entonces primero el destino para donde va la variable y luego la fuente, que la fuente es -2. En este caso, pues en este ejemplo. Hay procesadores que es al contrario, primero la fuente y luego el destino. Eso depende, pues ya es muy propio de la arquitectura que estemos trabajando. Entonces nos quedaron claras las ventajas y desventajas del lenguaje ensamblador. Sí. Listo. Entonces hablemos ahora de un lenguaje de alto nivel. Entonces es un contraste totalmente distinto a lo que les venía diciendo en la diapositiva anterior, que son los lenguajes de bajo nivel. Entonces, el lenguaje de alto nivel se llama de alto nivel simplemente porque es un lenguaje que es cercano al humano. Entonces es muy parecido a cómo se expresan las personas, simplemente está codificado. ¿Cómo así que codificado? A través de unas cuantas instrucciones y mnemotécnicos se intenta expresar todo lo que un humano piensa. Tiene ciertas ventajas como que, pues lo primero, que es entendible totalmente pues por una persona debido a que es muy cercano a su lenguaje natural. Es modificable fácilmente. ¿A qué se refiere con que es modificable fácilmente? Que como es entendible, tú coges el código y lo lees y si el programa está bien hecho y usa mnemotécnicos claritos y todo, y está bien estructurado, nos va a quedar muy fácil entender qué hace el algoritmo y lo podemos modificar. A diferencia de un lenguaje en bajo nivel, como el que les mostraba ahorita, que son simplemente unas palabritas que si usted no es un experto en la arquitectura en la que está trabajando, quizás no entendas qué es lo que se está haciendo con ese programa. Y la ventaja más importante, que quizás es lo que ha hecho que los lenguajes de alto nivel tengan como el apogeo que tienen, es que estos lenguajes de alto nivel son totalmente independientes de la máquina. ¿Cómo así que son totalmente independientes de la máquina? Lo que yo les hablaba ahorita de la portabilidad. Estos lenguajes son portables. Portable se refiere a que el mismo código que yo haga en un lenguaje de bajo nivel ya lo puedo correr en cualquier arquitectura, ya no depende. Entonces yo no tengo que modificar mi código para nada si lo voy a correr en un procesador Intel o si lo voy a correr en un procesador AMD o si lo voy a correr hasta inclusive en un microcontrolador. Ya no importa, porque como está en lenguaje de alto nivel, eso pasa por un proceso que vamos a ver ahorita que se llama el proceso de compilación y el compilador se encarga de hacer que ese programa que está en alto nivel lo entienda la máquina independiente de la máquina que sea. A diferencia de cuando estábamos trabajando en lenguaje de bajo nivel, en Assembler, que teníamos que hacer un programa específico para cada máquina. Algunas desventajas que tiene el lenguaje de alto nivel. Entonces, la desventaja es que se necesita una herramienta de traducción del lenguaje de máquina. ¿Cómo así? Como es tan cercano al lenguaje humano, entonces el programa se hace en el lenguaje nativo de uno, se necesita que la máquina lo interprete, entonces se requieren herramientas, que en general son otro software, que se encarga de traducir lo que uno hace a un lenguaje que sea entendible por la máquina. Otro problema, que no tenemos un control interno de la máquina. ¿Cómo así? Cuando estamos trabajando en un lenguaje de bajo nivel, como el que les mostré ahorita, uno está desde una vez, digámoslo de alguna manera, trabajando sobre la máquina. Entonces todas las instrucciones que uno hace y todo son optimizaciones pensadas, si el programador es bueno, están pensadas adrede para que la máquina ejecute más rápido o obtenga resultados de una manera más óptima. Mientras que un lenguaje de alto nivel, nosotros no nos preocupamos por eso. Nosotros simplemente escribimos el lenguaje
escribimos el programa, perdón, y eso pasa por un compilador que se encarga de hacer todo por uno. O sea, todo me refiero al proceso de traducción al lenguaje de máquina para que la máquina lo pueda ejecutar. Entonces, no podemos hacer optimizaciones porque esa herramienta que es el compilador o el intérprete se encarga de hacerlas por uno. No podemos hacer ese tipo de optimizaciones. Y una desventaja es que el programa es más lento en su ejecución. ¿Por qué es más lento? Por la razón que dije ahorita. Como no hacemos optimizaciones directas sobre la máquina, entonces el programa nos queda ejecutándose como el compilador lo haya dejado. Hoy por hoy hay muy buenos compiladores, los programas quedan muy buenos. Pero de todas maneras, como no podemos hacer optimizaciones, el programa se ejecuta bien, pero no es lo más óptimo. Quizás para los electrónicos sea algo muy indispensable optimizar la máquina. La idea es que la máquina funcione en su estado óptimo. ¿Se comprenden más o menos las diferencias que hay entre un lenguaje de alto nivel y un lenguaje de bajo nivel? ¿Sí o no? Hoy sí vino Diego. Sí, véalo por acá. Ah, listo. Se lo ganó, hermano. El tocayo siempre le va mal. Dígame entonces una diferencia, o la diferencia que te quedó más clara entre un lenguaje de alto nivel y un lenguaje de bajo nivel. Estaba poniendo cuidado, profe. ¿Cómo? Alguien alzó la mano, el que está en la última fila, al lado de la ventana. Dime. El lenguaje de bajo nivel es de 011B. Y el de alto nivel es un lenguaje muy conocido para el ser humano. Listo, te rajaste un poquito. El lenguaje de máquina es el que son ceros y unos. Un lenguaje de bajo nivel es un poquito más arriba que eso. Son mnemotécnicos que representan esos ceros y unos, pero están representados en palabras para que el usuario lo pueda entender. Un compañero quiere agregar algo, el que está en la penúltima fila, sí, alzaste la mano, dime, ¿qué quieres agregar? Podemos agregar que, por ejemplo, los de bajo nivel solo funcionan en ciertas máquinas específicamente, mientras que los de alto nivel son portables y pueden funcionar también en varios tipos de máquinas y varias plataformas. Exacto, eso es una diferencia muy importante. ¿Tú vas a agregar algo? La portabilidad. Ah, te la quitaron. Listo, entonces como ya nos quedó muy claro, les quiero mostrar un ejemplito. En esa diapositiva pueden ver un ejemplito. Entonces, un algoritmo hecho en lenguaje de alto nivel se vería como en el recuadro superior. Dice simplemente inicio, escriba tal cosa, lea tal variable. ¿Lo alcanzan a leer? ¿Alcanzan a leer el recuadro que está en la parte superior? ¿No se lee? Ah, qué tristeza esto acá. Bueno, se los voy a leer para que... No, la subo ahorita. Sí, apenas termine la subo. Igual, muchachos, estas presentaciones les quedan en la plataforma. Yo creo que hoy subiré todas las que van hasta ahora del curso para que las puedan tener de material de estudio. Les voy a leer qué dicen los recuadros. Entonces, el recuadro superior es un algoritmo hecho en lenguaje de alto nivel. El recuadro de la mitad es un algoritmo hecho en lenguaje de bajo nivel. Y el recuadro de la parte inferior es simplemente lenguaje de máquina. Entonces, ¿qué dice el algoritmo de la parte superior? El que está en lenguaje de alto nivel. Dice lo siguiente: algoritmo sumar. Entonces ya el nombre nos está diciendo algo. De más que eso suma, ¿cierto? No hay que ser muy inteligente como para adivinarlo. Entonces simplemente viene una parte donde se declaran tres variables. Entonces yo digo, variables A, B, C van a ser de tipo entero. Entonces yo ya declaré tres variables. Luego dice inicio, marca que el programa empieza ahí, ¿cierto? Luego dice escriba, introduzca el primer número entero. Se supone que eso es un mensaje que el programador quiere que el usuario del programa vea, entonces le está imprimiendo ese mensaje en pantalla. Y luego viene un comando que dice lea A. Quiere decir que como el programador le dijo al usuario introduzca un número entero, entonces está esperando que el usuario lo introduzca. Entonces cuando el usuario lo introduzca, va a leer y ese valor que lea del teclado que el usuario ingresó, lo va a asignar a la letra A. Luego hay un mensaje que dice escriba, introduzca el segundo número. Entonces igualito al anterior, el programador está esperando que el usuario ingrese otro número y entonces le está diciendo, no, por favor introduzca el nuevo número. Luego el comando que sigue dice lea B, es decir, que lo que introduzca el usuario lo va a almacenar en la constante B.
Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? El programa lo que estaba haciendo era que le pidió al usuario que ingresara 2 números y esos 2 números los almacenó en A y B. Y luego dijo, C es igual a A más B. Entonces, obviamente, la suma, entonces luego la imprime. Entonces luego dice, escriba, la suma es el valor que contenga C. Y listo, fin del programa. ¿Se entendió qué hacía el programa? No, nadie lo entendió. Ay, más o menos. Más o menos, entonces se los voy a resumir. El programa simplemente le pedía al usuario que ingresara dos valores y el programa lo sumaba. Ese programa, si lo alcanzaran a ver, después espero que lo repasen, está en lenguaje de alto nivel. Un programa en bajo nivel, no sé si tenga sentido que lo lea, porque no lo vamos a entender ni usted ni yo, dice move eax 1, sort evex. Entonces, lo que alcancé a leer, ¿alguien entendió algo? Bueno, obviamente no lo vamos a entender porque eso está en lenguaje de bajo nivel. Entonces, no sé para qué procesador está hecho ese programa. Tampoco sé si primero va la fuente o el destino, y tampoco soy un programador experto, entonces de ahí no puedo deducir mayor cosa. Entonces ahí está la diferencia entre un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje de alto nivel. El de alto nivel se entiende, ahí dice escriba tal cosa, lea tal cosa, se entiende. Yo sé que tengo que escribir y que el computador luego va a leer lo que yo escriba. Pero en cambio en bajo nivel no sé, no entiendo. Entonces ahí está la diferencia. Y dependiendo de la arquitectura eso puede ser interpretado de alguna manera. El último recuadro, el que está en la parte inferior, ese recuadro es ya lenguaje de máquina. En realidad son un montón de unos y ceros, pero ahí en la imagen que está proyectada en el tablero lo tengo en hexadecimal. ¿Recuerdan que es hexadecimal? Sí. En base 16. Exacto, en base 16. Entonces eso que vieron con Sebastián, entonces ahí hay un programa que está en binario, pues ya es en lenguaje de máquina, unos y ceros, pero está representado en base 16. Entonces ahí está con F, A, yo no sé qué. ¿Qué era la A? Que yo no me acuerdo. La 10. Eso, entonces sí, siguieron el sistema hexadecimal. Listo. ¿Ustedes alcanzan a ver el muñequito? Sí. Lo que está escrito encima, sí, no. No alcanzan a ver. Lástima, es un buen chiste, se lo perdieron. ¿Te lo leo? Señor, descubrieron el código de nuevo, man. Ay, qué mala, man, tengo que cambiar la contraseña. Sí, se escucha pasito. Listo, entonces vamos a continuar con la parte 2 de la agenda que les mostré al principio, que es eso de la metodología de programación. ¿Cómo así que metodología de programación? Entonces, recuerden esta imagen que les mostré hace un rato. Tenemos que el programador tiene unas ideas y las tenemos que transportar al lenguaje de máquina. ¿Recuerdan esta imagen que les mostré hace un ratico? Entonces, hay una metodología completa detrás de todo esto para que las cosas se hagan correctamente y el programa funcione correctamente. Entonces, primero voy a hablarles dentro de la metodología de esa parte que está dentro del recuadro en la imagen. Esa parte que está dentro del recuadro es lo que corresponde a la máquina, lo que hace la máquina y lo que hace el traductor. Entonces, primero ¿qué es un traductor del lenguaje? Como lo dice el nombre, traduce de cierta manera, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué traduce? Entonces, un traductor del lenguaje es simplemente un programa, un software, que pasa un programa que esté escrito en lenguaje fuente, en lenguaje humano, y lo pasa a un lenguaje que pueda entender la máquina, ya sea, se puede llamar código objeto. Entonces, hay dos tipos de traductores de lenguaje, lo que llaman los compiladores y los que llaman los intérpretes. Entonces, un compilador, ¿qué es un compilador? Simplemente se encarga de coger todo un algoritmo completo, todo un algoritmo que uno haga en un lenguaje de alto nivel, o quizás en bajo nivel también sirve, en ensamblador, y lo pasa al lenguaje de máquina, lo pasa a unos y ceros. Entonces, el paso es siguiendo una serie de instrucciones. Por ahora no nos vamos a preocupar por los compiladores, pero hay otro tipo de traductor.
lo que llamamos un intérprete de lenguaje. Entonces, un intérprete lo que hace es que va traduciendo instrucción por instrucción, a diferencia del compilador. El compilador cogía un programa completo y lo pasaba al lenguaje de máquina. Mientras que un intérprete va leyendo instrucción por instrucción, la va traduciendo, entonces va poniendo a que el procesador vaya ejecutando de una manera, por decirlo así, paso por paso. Por ahí hay una que está chateando. Unas cuantas. O todos. Entonces va una pregunta pues para alguien que estaba chateando, que dé la cara. No van a dar la cara, muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre un intérprete y un compilador? ¿Alguien? Rápido. Los que están chateando, que fueron los únicos que entendieron. Ahora se entendió. Aquí está, mira. Aquí está atrás. Listo, entonces les voy a volver a decir, pues, porque ese chat no los dejó entender. Entonces, el intérprete, aquí vemos una imagen, voy a mostrar, coge el código fuente y un intérprete va pasando instrucción por instrucción, la va pasando al lenguaje de máquina, que son unos y ceros. No sé si ustedes alcancen a ver bien. Y un compilador, que es el que está aquí en la parte derecha de la imagen, el compilador coge el código fuente completo, ya sea que esté en un lenguaje de alto nivel como C, C++, C#, Java, HTML, lo que cual sea el lenguaje de programación que esté, coge todo ese código, todo ese programa que está en código fuente y lo pasa a un sistema que se llama el código objeto. ¿Cómo así que el código objeto? Lo que hace es traducir todo el código a unos y ceros para que la máquina lo entienda. Entonces, cuando el código está en el lenguaje que fue hecho, digamos que fue hecho en C o que fue hecho en ensamblador, se dice que es un programa en código fuente. Y cuando ya pasa por el compilador, que se generan los unos y los ceros, se dice que es un programa en código objeto. Entonces, código objeto simplemente es un montón de unos y ceros que para nosotros es muy difícil de entender, pero que una máquina las interpreta. Son las instrucciones que nosotros como jefes de la orquesta le vamos dando al computador. ¿Les quedó claro? A la chica que está adelante también le quedó claro. No he escuchado nada. Ese chat no te va a dejar definitivamente. No. Pero vení, el chiste está muy bueno. Contame lo que es que no, yo te voy riendo y estoy que me río. Ay, no. No está bueno el chiste. Ay, ¿tú para qué río un descache? No. Listo, entonces sigamos pues. Muchachos, esto es muy importante porque todos estos conceptos que parecen una carreta muy tediosa y muy aburrida, los vamos a poner en práctica ahorita y va a seguir lo que vamos a seguir haciendo durante todo el curso. Entonces les aconsejo que no nos perdamos las bases, que estas bases nos ayudan a edificar bien, ¿cierto? Si nos perdemos las bases, este edificio se derrumba. Bueno, entonces volvamos al problema con el que partimos la clase, con el que iniciamos. Entonces ya más o menos trabajamos este sector de acá abajo. ¿Cómo hacer que una idea que le surge a un programador, ¿cierto? Que tiene el bombillito prendido, cómo hacer que esa idea se pase al lenguaje de máquina? Entonces ya trabajamos esta parte de acá, donde nos están hablando de lo que como un lenguaje de programación se pasaba a un lenguaje que entendiera la máquina, es decir, a código objeto. Ahora vamos a hablar de la metodología que se debe tener aquí arriba. Es decir, un programador no se le puede ocurrir cualquier idea y plasmarla sin un orden, sin una cronología, sin una estructura adecuada. Entonces aquí vamos a trabajar cómo hacer la metodología para que el programador en lenguaje de humano escriba sus ideas y puedan ser interpretadas por una máquina posteriormente. Entonces, cuando yo digo metodología de programación, es simplemente la metodología, valga la redundancia, que aplica uno para hacer un programa, ¿cierto? Sencillo, se entiende. Entonces, ¿de dónde surge todo programa?
Todo programa surge de un problema. Luego pasa una etapa de diseño del algoritmo y por último se obtiene lo que es el programa del computador. Entonces, ¿qué es el problema? El problema es simplemente una tarea que quiero resolver, algo que quiero optimizar, algo que quiero automatizar. Es lo que hace que surja un algoritmo, ¿cierto? Entonces, parto de un problema que es una tarea que debo resolver. Luego viene la parte de diseñar un algoritmo. Entonces, para yo diseñar un algoritmo, empieza por una descripción de una secuencia de pasos. Y esos pasos son los que van a llevar a la solución del problema que tengo. Hay que tener en cuenta que estos pasos que se hacen en el proceso de diseño deben estar muy bien estructurados, no deben tener ambigüedades. Un programa con ambigüedades no funciona bien. Se puede quedar en ciclos infinitos y bloquear las máquinas. Luego vamos a ver eso. Y esa parte de diseño debe terminar con una autoevaluación de si el problema fue bien solucionado. Después de que miremos en esa parte de diseño y digamos, listo, con estas ideas, con estas instrucciones cronológicamente bien organizadas, puedo darle solución al problema específico que tengo. Después de que yo ya tenga eso claro, ya paso a hacer propiamente lo que es el programa de computador. Entonces, el programa de computador es simplemente yo coger y codificar esos pasos que hice en el proceso anterior en un lenguaje de programación, que ya vimos más o menos qué lenguajes teníamos. Después de que tengamos esos pasos en un lenguaje de programación, viene un proceso que es quizás uno de los más importantes, que es la parte de ejecución y validación. No, primero viene la parte que llaman de debugging y luego viene la parte de validación. Entonces, ahorita vamos a ver qué es debugging para no adelantarnos ahí. Hay que tener en cuenta, cuando ya estamos en la parte de diseño, que es la parte como más en la que nos vamos a centrar el día de hoy, todo programa tiene como 3 componentes básicos. Una entrada, o entradas, pueden ser las entradas que sean, un proceso, que es lo que hace con esas entradas, y una salida. Entonces, profundizando un poquito más en esos pasos, en la parte de diseño, yo puedo dividir la parte de diseño en 5 bloques básicos. Que ellos son, primero, debe haber un análisis y especificación del problema que debo resolver, ¿cierto? Primero debo entender bien qué me están diciendo, cuál es el problema que debo resolver con mi algoritmo. Luego viene esa parte de diseño que les comenté ahorita. Luego viene una parte de verificación, que es una parte donde se hacen pruebas. Luego eso se codifica para poder obtener el programa. Y por último se depura y se refina. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, el ítem número 1 decía análisis del problema. Entonces, analizar el problema es simplemente entender cuál es el problema, entender cuál es nuestra necesidad. Y luego viene una parte de especificación del problema. Entonces, la especificación del problema la podemos hacer con los siguientes pasos. Primero, ¿cuáles son las entradas que mi programa tiene? Es decir, ¿qué es lo que se le va a pedir a un usuario que ingrese para que el programa pueda funcionar? Lo segundo, cuando yo tenga bien clara cuáles son las entradas de mi problema, vengo a estudiar cuáles son las salidas, qué es lo que mi programa va a expulsar. Y por último, cuáles son las condiciones para que las entradas den una salida correcta o una salida esperada, semánticamente correcta. Entonces estas condiciones, o algunos lo llaman restricciones, son simplemente lo que nos guía el tratamiento que debemos tener con las entradas. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Si nos piden construir un algoritmo que determine el mayor de 3 números enteros. Entonces, primero, en la parte de especificación, primero debo entender el problema. ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Todos lo entienden? Nos están pidiendo que hagamos un algoritmo que haya el mayor entre 3, ¿cierto? Entonces el problema está claro, lo identificamos y sabemos qué tenemos que hacer, encontrar el mayor entre 3 números. ¿Qué entradas tenemos? Como son 3 números a los que vamos a hallar el mayor, entonces tenemos 3 entradas.
Entonces yo le pongo el nombre que quiera. Yo quiero llamar la entrada A, B y C. Son las 3 entradas de mi programa, ¿cierto? ¿Qué salidas va a tener mi programa? Un solo dato Un solo dato, sí. ¿Y ese dato qué es entonces? va a ser el mayor de los. Si A es mayor o B es mayor o C es mayor, muestra el que sea mayor. Listo. Entonces, las salidas es simplemente el mayor. O sea, pues el que sea mayor de los 3, como lo dijo el compañero. ¿Y cuál es la condición? La única condición que tenemos en este algoritmo es que obviamente la salida que diga mayor es específicamente el que sea el mayor, ¿cierto? Esa es la única restricción que tenemos. Bueno, entonces ahora vamos para la parte 2. Primero es la parte de análisis del problema. Entonces en esa parte de análisis del problema lo voy a resumir en dos frases. Análisis del problema es, primero entender qué tiene el problema y segundo, hacer la especificación del problema. Entonces ya sabemos que la especificación es entradas, salidas y las condiciones que tenemos, o las restricciones. Entonces esa parte, llamémosla la parte 1, es la parte de análisis del problema. La parte 2 viene una parte que es quizás el proceso más largo, que es la parte de diseño. Entonces, en esta parte es propiamente donde se comienza a construir el algoritmo que es solución al problema que tenemos. Entonces, ¿de dónde parte uno para hacer algoritmo? Parte de saber de las entradas que ya las tiene identificadas, de las condiciones para saber qué hace con las entradas y de la salida que tiene que dar. Como ya eso lo especificó en la parte del problema, el diseño ya lo tiene como adelantado. Y hay que tener en cuenta algo que es como la estrategia o la metodología que se utiliza en lo que llaman programación estructurada. Que los problemas complejos, cuando yo tengo un problema muy grande en programación, lo que yo hago es partirlo en subproblemas. Es decir, problemas más pequeños que juntos me dan la solución del problema grande. Entonces, lo que se hace es un proceso de subdividir el problema principal en problemas, por decirlo de alguna manera, problemas secundarios. Entonces, ¿yo para qué divido? ¿Qué ventajas tiene yo dividir un problema en subproblemas? Que es más fácil comprender un problema sencillo que un problema muy complejo. Entonces, si yo tengo muchos problemitas sencillos, para mí va a ser mucho más fácil comprender cada uno y luego como que juntarlos para obtener una solución general. Entonces es mucho más fácil de entender. Uno que es quizás una de las principales. Por ejemplo, si yo hago alguna modificación, es mucho más fácil yo modificar un módulo pequeño que modificar un módulo muy grande. De pronto en un módulo muy grande yo tenga que tocar mucho el código, hacer muchos cambios. Eso se vuelve un proceso muy tedioso. En cambio, si yo tengo mi problema grande dividido en pequeños submódulos, es mucho más fácil. Si tengo que hacer una modificación, simplemente modifico el pequeño submódulo que tenga que modificar y no tengo que tocar el problema grande. Entonces es mucho más fácil en ese sentido. Y algo que es lo principal, que se obtienen mejores resultados. ¿Por qué se obtienen mejores resultados? Porque, por ejemplo, supóngase que el algoritmo en principio tuvo un error. Entonces es mucho más fácil de limpiar los errores si empiezas a revisar modulito por modulito y vas corrigiendo errores en módulo por módulo, que si coges un programa muy grande, que quizás encontrarle un error a un programa muy grande se convierte en una tarea de encontrar una aguja en un pajar. Se convierte en algo tedioso, en algo complejo, que no va a ser, no sé, quizás para un usuario común o para un programador no sea fácil. Si lo tenemos en sus módulos va a ser mucho más fácil que poder darle solución a los problemas que nos surjan. Entonces, ¿se entienden las ventajas de dividir un programa en sus módulos? Dividir un problema que tengamos en subproblemas. Entonces, gráficamente sería algo como se muestra ahí, no sé si alcanzan a ver. Tengo un proceso que es un problema específico, que es un proceso grande, por decirlo de alguna manera. Yo lo divido en subprocesos que puedan trabajar independientemente, pero juntos para llegar a una solución conjunta. Y cada proceso de esos subdivididos trato de irlos subdividiendo. Y entre más modular y más jerárquico tenga esto, primero estoy haciendo un programa más fácil de depurar, un programa más estructurado, que es indispensable hacer programas bien estructurados. Y por último va a ser un programa que quizás
sea más fácil de mantener y soportar. ¿Cómo así? Un programa que yo pueda ofrecerle a un usuario. Yo hice un software, yo soy un desarrollador de software y le vendí mi programa a un cliente. Va a ser mucho más fácil de yo mantener el programa. ¿Por qué? Si el cliente empieza a encontrar bugs y fallas en el problema, yo fácilmente puedo identificar en cuál módulo está el problema y corregirlo. Mientras que si no es así, tengo que llegar y el proceso completo, estudiarlo claramente a ver en qué parte del proceso es que estoy fallando. Listo, entonces siguiendo con los pasos que íbamos, viene el paso de prueba de escritorio y refinamiento. ¿Qué es eso de prueba de escritorio? La prueba de escritorio es un seguimiento que yo le hago a mi algoritmo para ver cómo va evolucionando el algoritmo y ese seguimiento me permite encontrar errores fácilmente. Y me permite verificar si en realidad se están cumpliendo las condiciones que se establecieron desde el principio cuando yo estaba haciendo el análisis del problema. Entonces eso es refinamiento, es una palabra que se utiliza para las correcciones iterativas que se van haciendo del programa. Si mi programa encuentro de alguna manera, al hacer la prueba de escritorio, que no está cumpliendo con esas restricciones que se me encargaron, entonces yo hago los cambios, sucesivamente voy cambiando lo que tenga que cambiar hasta lograr que el objetivo se cumpla. Entonces ese refinamiento es ese proceso continuo de estar mejorando el código. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Mucha carreta. Un ejemplo con algo que uno se puede encontrar en la cotidianidad. Ya vamos a ver. Ya sé. Profe, la forma de programar de manera estructurada no fue reemplazada por la programación en objetos. No fue reemplazada en realidad. Pasa lo siguiente, la programación orientada a objetos favorece mucho el reuso de código. Entonces uno hace una clase y la puede usar varias veces y heredar y todo el cuento cuando ustedes vean Informática 2 eso. Entonces, como se favorece tanto el reuso de código, entonces los desarrolladores de software todos vieron que eso era una maravilla. Y es verdad, es una maravilla. Pero la programación estructurada nunca será cambiada porque, por ejemplo, hablemos del lenguaje C, que no es orientado a objetos, sino que es un lenguaje nativo, es el que se utiliza generalmente para trabajar procesadores y microcontroladores. Yo no puedo hacer un programa en C++, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, para un procesador porque el programa queda demasiado pesado y muy lento en su ejecución. Eso es un problema. La programación orientada a objetos de por sí es lenta. Entonces la programación estructurada sigue estando en pie por esa sencilla razón. Aunque es verdad, como se favorece tanto el reuso de código, los diseñadores dijeron, no, usemos programación orientada a objetos. Igual, la programación orientada a objetos, hablemos específicamente de C++, básicamente lo que hace es coger toda la estructura de la programación estructurada, cambiar un poquito la metodología, armar las clases, los métodos, los objetos y a partir de ahí trabajar, pero es casi lo mismo. Se van a dar cuenta cuando dan Informática 2 que todas las bases que vamos acá las van a necesitar cuando estén trabajando programación orientada a objetos. Por eso no puedo decir que se reemplazó. Y bueno, entonces continuando con los pasos que íbamos, eran 5 pasos. Ahora seguimos con el paso de codificación y depuración. Entonces, ¿qué es codificación? La codificación es un proceso donde se pasa el algoritmo que tenemos pensado, que ya tenemos preestablecido, lo pasamos a cierto lenguaje de programación. Ahí lo estamos codificando, cuando le estamos pasando a un lenguaje. Y ahí se utiliza pues el editor del compilador, es decir, la herramienta que tengamos para programar. La parte de depuración es, cuando yo ya tengo el programa codificado, yo lo compilo y genera el código objeto. Entonces mi procesador va a empezar a ejecutar el programa, ¿cierto? Entonces la depuración es corregir los errores que se encuentren en esa parte. Es decir, yo codifico mi programa, entonces lo hago en un lenguaje ya de programación. Y de pronto tengo errores, hay varios tipos de errores. Hay errores sintácticos o de sintaxis, hay errores de semántica y hay errores de excepciones pues, que se pueden presentar.
Entonces yo tengo que corregir los 3 tipos de errores. En la parte de depuración me encargo de corregir esos errores. ¿Qué es un error de sintaxis? Entonces, cuando yo uso un lenguaje de programación específico, hablemos de C, que es el que vamos a usar acá. Por ejemplo, cada línea termina con un punto y coma. Si yo no lo coloco, estoy incumpliendo la sintaxis del lenguaje. Entonces, eso es un error de sintaxis. Si yo abro un paréntesis y no lo cierro, que es un error ortográfico en el lenguaje de programación, eso es un error de sintaxis. Entonces, en la parte de depuración corregimos ese tipo de errores. También corregimos errores semánticos. Los errores semánticos, aunque son errores que se presentan que, por ejemplo, se obtienen resultados que yo no esperaba, o resultados que no son verídicos. Yo hago una suma, que 3 más 2 me da 1. Eso es un error semántico. Mi algoritmo en algún momento está haciendo alguna operación errónea y no está funcionando correctamente. Entonces eso es otro tipo de error a corregir. A lo mejor el algoritmo en realidad era 1 más 2 igual a 3, ¿cierto? Entonces debo mirar si de pronto es que estoy haciendo las cosas en desorden o qué es lo que pasa para poder corregir el error. Y los errores de excepciones son errores que se corrigen después de ejecutar. ¿Cómo así? Yo ya tengo mi programa, ya parece que todo está muy bien, yo ya corregí los errores de sintaxis y de semántica, pongo a correr mi programa. Y ahí, en tiempo de ejecución, me puede botar una excepción que diga, excepción numérica. A lo mejor, por ejemplo, por ahí en alguno de mis cálculos hice una división por 0. Como una división por 0 no se puede hacer, entonces el procesador me saca un error. Esos son errores, son algunas excepciones que salen en tiempo de ejecución. Listo, entonces ahora sí, después de este abrebocas, nos vamos metiendo en materia. Vamos a hablar entonces un poquito de lo que son los algoritmos. ¿Todos alcanzan a ver la imagen? O menos. Pero no se ven casi las letras. Listo, igual está en inglés, entonces les voy a explicar porque esa imagen es muy diciente. Ustedes pueden ver, la imagen es como un desarrollo que se sufre en la historia, empezando por algo muy primitivo hasta llegar a algo que parece desarrollado, ¿cierto? Listo, entonces, así es hacer un algoritmo. Es partir de algo muy primitivo hasta llegar a algo supuestamente decente. Entonces, lo primero es definir cuáles son los objetivos del programa y surge del problema. Luego viene la parte de diseñar el programa. Luego viene la parte de escribir el código, lo que nosotros ahorita hablábamos, codificación. Luego el programa se compila y se corre para poder testear y debuguear el programa. Y el último pedazo es simplemente mantener y modificar el programa cuando sea necesario. Más o menos esa es la metodología, y esta imagen resume toda la metodología de la que le hablé ahorita para hacer los algoritmos. Entonces aquí hay el punto 6 que les acabo de decir: testeo y debug del programa, lo que nosotros llamamos depuración. La palabra debug tiene una historia chistosa. La palabra debug proviene de una universidad en la que tenían las primeras computadoras. Las primeras computadoras eran más mecánicas que electrónicas. Entonces, cuando uno escribía un programa, entonces el lenguaje de máquina, que es unos y ceros, eso lo hacían en unas tarjetas perforadas. No sé si Sebastián les contó esta historia. Entonces, esas tarjetas perforadas, si tenía un huequito representaba un 0 y si no lo tenía representaba un 1. Entonces los programadores lo que hacían era coger esas tarjetas metálicas y hacerle las perforaciones y hacer el programa. Y lo metían a la computadora para que la computadora procesara. Resulta que una vez hicieron un programa y lo revisaron muy bien y el programa estaba bueno. Entonces, no, el programa está bueno, metámoslo ya a la computadora. Lo metieron y el programa no funcionaba correctamente. Pero ¿por qué no funciona? ¿Cierto? Cuando sacaron la tarjeta perforada, encontraron que en uno de los huequitos había un bicho muerto que estaba haciendo que ese huequito fuera un 1. Entonces, de ahí surgió la palabra debug. Bug es de bicho en inglés. Para ustedes que son gringos, ustedes sabrán eso, ¿cierto? Bug es bicho, entonces debug es quitar el bicho. Entonces, de ahí en adelante se usa el término debug para limpiar código. Entonces, esa parte de test y debugging, que nosotros lo llamamos en nuestro español castellano depuración, es esa parte de quitar los bichos, los errores que tenga el programa. Listo, entonces hablemos de los medios de expresión de un algoritmo.
¿Cómo así que medios de expresión de un algoritmo? Es la manera como yo estoy expresando mi algoritmo, valga la redundancia. Es decir, yo por ejemplo tengo un problema, hago las especificaciones del problema y ya paso a la parte del diseño. Entonces yo mi algoritmo primero lo puedo diseñar en lenguaje humano. Entonces yo digo, si esto, entonces yo pienso, tengo que hacer esto, algo así, ¿cierto? O también lo puedo tener de una manera más formal en pseudocódigo. Ahorita vamos a ver qué es el pseudocódigo. O lo puedo tener de una manera gráfica, que mi algoritmo lo tengo pensado y hago un diagrama de flujo. O específicamente en algún lenguaje de programación. Puede ser C, C++, Java, no sé, en algún lenguaje. Hay que tener en cuenta que cuando la especificación la hago en lenguaje natural, puede ser muy ambiguo, porque yo me puedo expresar distinto a otra persona, y como no es estándar la manera como uno habla, entonces se presentan ambigüedades. Por eso se recomienda que el medio de expresión de un algoritmo sea de pseudocódigo en adelante. Entonces, esos lenguajes de programación, como ustedes ven en la imagen, o esa manera de expresarse, permite que la máquina entienda. No sé si alcancen a ver la imagen, lo que está pasando en las dos imágenes que están ahí. ¿Las ven? Muy borrosas. Bueno, espero que cuando yo esto lo monto ahora y espero que la lean, primero para que se rían un poquito y segundo para que entiendan bien todos los conceptos de los que estamos hablando. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico de toda la carreta que hemos echado hasta ahora. Entonces tenemos un problema. Entonces primero hagamos el análisis del problema. Y es un problema de la vida cotidiana. Un algoritmo no tiene que ser algo numérico, algo así. Vamos a hacer un algoritmo, lo vamos a hacer en lenguaje natural, de resolver un algoritmo de todo lo que debe pasar para que un estudiante llegue a su clase de informática 1. Entonces el caso es el siguiente. Un estudiante se encuentra en su casa durmiendo y debe ir a la universidad a tomar la clase de informática. ¿Qué debe hacer el estudiante? Entonces vamos describiendo paso a paso qué debe hacer. Entonces, lo primero que debe hacer, bueno, él está dormido, entonces seguir durmiendo, ¿cierto? El paso 2, debe seguir haciendo el paso 1, es decir, debe seguir durmiendo, ¿hasta qué? Hasta que suene el despertador. O a otros, cuando éramos estudiantes, que para mí el despertador era mi mamá, entonces hasta que me llame mi mamá, ¿cierto? Entonces voy en el paso 2. Luego, ¿qué debo hacer? Listo, entonces yo miro la hora. Y a partir de la hora, yo tomo una decisión. Entonces el paso 3 lo voy a subdividir. ¿Qué pasa en el paso 4? ¿Hay tiempo suficiente? Después de mirar la hora, yo me pregunto a mí mismo, ¿será que sí? Entonces hay dos opciones. Si hay tiempo suficiente, entonces me baño, me visto, desayuno, listo, ya estoy casi preparado. Y si no hay tiempo suficiente, ¿qué hago? No, pues simplemente me visto, no se pudo nada más, ¿sí o no? No, si no hay tiempo, ¿uno qué hace? No se bañó, cochino. Listo, entonces sigamos con nuestro algoritmo. Vamos en el paso 4. Después me lavo los dientes, eso sí hay que hacerlo. Y vuelvo y pregunto, ¿hay tiempo suficiente? Me hago otra vez el cuestionamiento. Entonces, si hay tiempo, me voy caminando hasta llegar al paradero del bus. Y si no, ¿qué hago? No, pues salgo corriendo. ¿Sí o no? Entonces luego de que llegue al paradero del bus, ya sigue el siguiente paso. Esperar hasta que llegue el bus para ir a la universidad, obviamente. Entonces, en ese paso pasan varias cosas. Entonces son los submódulos de los que le hablaba ahorita. Entonces, primero tengo que esperar a que pase el bus. Segundo, como uno no tiene nada que hacer cuando está esperando el bus, ver a los otros a ver que están esperando el bus. Y por último llega el bus, entonces el paso siguiente, listo, tomar el bus. Bien. Entonces, aquí viene una introducción a algo que son las instrucciones repetitivas. Entonces yo sigo en el bus mientras que no llega a la universidad. Obviamente, repito esa instrucción de estar sentado en el bus hasta que se me cumpla la condición de que llegue a la universidad. Entonces, mientras estoy en el bus, listo, sigo en el bus. Y lo otro, resulta que ese día tenía parcial, entonces hacer fuerza para que el bus llegue rápido, ¿sí o no?
ley de Murphy llega muy captada. Que esa ley nunca falla. Y por último, listo, llegué a la universidad, el último paso sería timbrar. Ingresar a la universidad y listo, y entrar al salón de clases para informática 1, ¿cierto? Entonces ahí más o menos hicimos, de una manera muy resumida, todos los pasos de los que les venía hablando. Entonces, es importante que pensemos algorítmicamente. Yo lo único que hice diferente a expresarlo en lenguaje humano fue organizar cronológicamente todo el algoritmo, ¿cierto? Es un algoritmo para ir a la universidad, ya lo hice, ahí está diseñado. Listo, entonces más o menos entendieron el algoritmo lo que hacía. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema para hacer un programa, ¿cierto? Tenemos que hacer un pensamiento algorítmico, es un pensamiento muy estructurado, muy cronológico, de qué se debe hacer, qué decisiones debo tomar. Mire que hubo 2 momentos en que tuve que hacer una toma de decisiones, ¿cierto? Cada que miraba el reloj tuve que hacer una toma de decisión. Entonces, en el programa va a pasar lo mismo, va a haber momentos en los que hay que hacer toma de decisión. Entonces, ahí puede cambiar el flujo del programa, como cambió el flujo de mi vida. Porque cuando tenía tiempo, me bañaba, me vestía, desayunaba, pero cuando no tenía tiempo me vestía y salía, ¿cierto? Entonces eso me alteró el flujo del programa, me alteró el flujo de lo que estaba haciendo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que ahorita nos vamos a poner a hacer más ejercicios por el estilo, entonces para que sepan eso. Entonces, ¿qué es un programa? El programa yo podría decir que es una caja negra, que simplemente tiene una entrada de datos y tiene una salida de datos, ¿cierto? Entonces, esa caja negra es lo que debe hacer el programador, coger esas entradas, hacerles un proceso, transformarlas hasta llegar a una salida válida. Entonces vamos a hablar de cuáles son los componentes de un programa. Los componentes básicos están las variables. Las variables son espacios en memoria que son diseñados para almacenar algún valor. Entonces yo reservo la variable A para almacenar algún valor, por decir algo. Puede ser entero, flotante, no sé, el tipo de dato que sea. Las variables pueden o no variar durante el transcurso del programa. Es decir, no porque se llame variable obligatoriamente tiene que cambiar. Yo puedo tener una variable que no cambie, pero es una variable. A diferencia de lo que se llaman las constantes. Las constantes son también espacios en memoria que son asignados a un valor específico, y ese valor específico nunca cambia durante el transcurso del programa. De ahí viene el nombre, constante. Un ejemplo típico, por ejemplo, cuando estoy haciendo operaciones matemáticas, entonces yo utilizo mucho el valor pi. Entonces yo lo que hago es almacenar el valor 3.1416, que es pi, lo almaceno en una constante que se llame pi y lo puedo usar, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo declaro una variable, una constante, tiene como 2 partes. La parte que es el nombre, lo que llaman el label o el identificador, y el valor que le estoy asignando a eso. Por ejemplo, yo puedo tener una variable que se llame apellido. Ese es el nombre. Y le voy a asignar un valor, Serna. Es el valor que le estoy asignando a la variable apellido. Son 2 cosas muy distintas, ¿cierto? O puedo tener una variable que se llama deuda y le asigno un valor, menos 3 millones. No sé, esa es la deuda mía. No sé, ¿cierto? O una variable que se llame tamaño y yo le asigno un valor. Entonces, sean variables o constantes, tienen un nombre y yo le asigno un valor. Los identificadores, que ya les apié que era. Entonces los identificadores son unas etiquetas, nombres o label, como lo quiera llamar, que yo le doy a las variables para poderlas reconocer. ¿Cierto? Si yo manejo 10 variables distintas en mi programa, yo le doy 10 valores distintos para yo saber con qué variables con la que estoy tratando dentro de mi programa. Y viendo algo muy importante que son las palabras reservadas. Entonces una palabra reservada son unos mnemotécnicos que son especiales del lenguaje que yo estoy usando. Entonces, yo por ejemplo uso lenguaje C. Entonces yo sé que si utilizo la palabra printf es porque voy a imprimir algo en pantalla. Entonces yo por ejemplo una variable yo no le puedo poner printf, no le puedo poner ese nombre porque es una palabra reservada del lenguaje de programación que estoy usando. Entonces yo por ejemplo yo hago una función matemática, la llamé seno. Entonces ya eso se convierte en una palabra reservada. La palabra seno ya sé que es para la función seno y no la voy a usar para otras cosas.
Y proceso. Un proceso es simplemente cada instrucción que yo hago dentro del código. Entonces, si yo hago una asignación, yo digo, asígnele el valor de b más 33. Eso es proceso. Son instrucciones que yo voy siguiendo jerárquicamente. Algo muy importante son los operadores. Entonces, los operadores son simplemente unos símbolos que nos permiten manipular o transformar datos. Ya sea que estos datos sean aritméticos, lógicos, de relación. ¿Cómo así que de relación? Si yo voy a preguntar, si A es mayor que 50, como me preguntaba yo ahorita, si hay tiempo suficiente, en el programa que les mostré, en el ejemplo. Entonces los operadores aritméticos, los que nosotros conocemos, suma, resta, multiplicación, división, vamos a ver otro que es el módulo, que más adelante les voy a comentar qué es eso. Hay algunos operadores lógicos que por ahora no les voy a profundizar mucho. Los tres operadores lógicos que manejamos son el operador AND, OR y la negación, NOT. Entonces en nuestro hermoso español sería la operación y, la operación o y la operación de negación, ¿cierto? Entonces la operación y es cuando tenemos, por ejemplo, condiciones. Entonces decimos que se cumpla esta condición y esta otra. Entonces obviamente para que mi algoritmo funcione deben cumplirse las dos, ¿cierto? O la operación OR o la O es que se cumple esta condición o la otra para ejecutar mi algoritmo. Entonces obviamente mi programa funcionará si alguna de las dos condiciones se cumplen. Ahorita cuando estamos haciendo ejercicios de pronto la cogemos más fácil. Hay que tener en cuenta que estos operadores tienen un orden. Entonces si yo por ejemplo en una sola línea coloco varias operaciones, yo debo saber o yo las debo agrupar. Es decir, lo que yo quiero que se ejecute primero, colocarlo dentro de paréntesis, porque los paréntesis se ejecutan primero. Luego se ejecutan las multiplicaciones y las divisiones, luego las sumas y las restas. Ahorita con un ejemplo vamos a ver qué pasa si no agrupamos bien las cosas. Las expresiones. Dentro de estos componentes básicos tenemos también lo que son las expresiones. Las expresiones se refieren al orden en el que yo uso las instrucciones. Es decir, por ejemplo, es muy distinto que yo diga a la variable A asígnele 3, a la variable B asígnele 5. Luego yo diga A asígnele lo que hay en A más 1 y luego se lo asigne a C. Aquí yo haga eso al contrario, porque en un caso le estoy asignando un valor y en otro caso le estoy asignando otro. ¿Cómo así? Ahorita vamos a hacer varios ejemplos que dependiendo del orden en el que yo haga las expresiones, me cambia el resultado. Entonces eso es importante, las expresiones que manejemos. Y cuando estamos trabajando algoritmos hay que saber representar las cosas. Entonces, por decir algo, si yo tengo la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿cierto? Yo en un algoritmo yo no lo escribo así, yo debo saber cómo lo escribo. Entonces para eso utilizo, si no sé si alcancen a ver en la gráfica, utilizo operadores, utilizo ciertos símbolos, que no es simplemente escribir al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, que es la operación básica, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a usar las expresiones. Bueno, entonces, ¿cómo representar un algoritmo? Entonces hay que partir de una descripción inicial. Entonces, en esa parte de la descripción inicial, lo que yo hago es, primero hacer análisis del problema, ¿cierto? Saber qué problema tengo, qué variables estoy manejando, y luego de que tenga eso muy claro, yo hago como un boceto o un esquema de lo que va a hacer mi algoritmo. Lo puedo hacer como en lenguaje natural. Yo digo, no, mi algoritmo tiene que hacer esto, aquello, bajar así, si se cumple esto, entonces que haga aquello, ¿cierto? Después de que yo tenga como esa descripción inicial, yo paso a hacer lo que es la descripción formal. Entonces es formalizar lo que acabé de decir. ¿Cómo así? Entonces yo empiezo a usar, por decir algo, pseudocódigo para hacer de una manera estándar lo que yo dije en lenguaje natural. Eso se codifica, entonces obviamente es más limitado porque tengo ciertas expresiones preestablecidas para hacer todo. Entonces ya tengo que acomodar toda mi idea, todo mi pensamiento a las instrucciones preestablecidas. Y luego viene la parte de la implementación.
La parte de la implementación es ese algoritmo que yo ya estandaricé, pasarlo a un lenguaje de programación para que pueda ser ejecutado, para que pueda ser compilado y ejecutado por la máquina. Entonces la máquina va a ser capaz luego de ejecutar esas instrucciones. Ahora, siguiendo con la agenda que se nos planteó para el día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que es el pseudocódigo y los diagramas de flujo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es pseudocódigo? Son como palabras especiales para ir cuadrando los pasos paso por paso. Por ejemplo, así. Exacto. Entonces, es una sintaxis estándar para ir haciendo los algoritmos paso a paso. Muy bien. Y llamamos un diagrama de flujo, es una representación en pseudocódigo, pero gráfica. Vamos a ver qué es eso. Entonces, una definición más formal de lo que es el pseudocódigo. Es simplemente un esquema de representación de algoritmos que usa, usa instrucciones del lenguaje natural para estandarizar el algoritmo, ¿cierto? ¿Para qué se hace el pseudocódigo? Porque si yo dejo los algoritmos en lenguaje natural, se presentan ambigüedades. ¿Cómo así? Yo tengo una idea y entonces yo la expreso. Si yo no me sé expresar, otra persona no va a entender la idea que yo tengo. Entonces, para evitar eso, se estandariza de tal manera que todos nos expresemos igual. Entonces, por eso se usa pseudocódigo, que es coger ciertas instrucciones predefinidas para que todos nos expresemos de la misma manera. Entonces, ahí en el recuadro, yo sé que no lo alcanzan a ver muy bien, ahí en el recuadro tengo un ejemplo de lo que es pseudocódigo. Les voy a montar esta presentación ahorita, espero la descarguen para que puedan ver eso. ¿Alcanzan a ver la imagen? Ese es musculoso. Al musculoso. Entonces, lo que yo quiero hablar acá es de la anatomía de un programa. Bueno, no se llama anatomía obviamente. Quería hacer una analogía. ¿Cómo es la estructura de un programa? Entonces, cuando uno tiene un programa, lo que debe hacer es, primero, una declaración de las variables. O sea, esta es una estructura formal, así la manera como se debería hacer. Entonces, yo primero tengo una declaración de las variables. Luego con las interacciones que tengo con el usuario y las instrucciones. Entonces, primero las entradas, declaro las variables, vienen las entradas, luego siguen las instrucciones y por último las salidas. Entonces, más o menos, todo programa debe estar de una manera como, por decirlo así, estándar, con esos pasos bien diferenciados. Hay que tener en cuenta que una instrucción de asignación se puede hacer de varias maneras. Una asignación, yo me refiero a asignación, es cuando yo le cargo a cierta variable un valor. Yo puedo usar dos símbolos, que es la flechita o el simbolito igual para hacer asignaciones. Nosotros en el curso vamos a usar igual, ¿cierto? Para que nos vamos acostumbrando a usar el igual. Yo puedo asignarle a una variable otra variable, o también yo puedo a una variable asignarle una constante, un valor constante, o también puedo asignarle a una variable una expresión. ¿Cómo así? ¿Cómo hago yo para asignarle a una variable a otra variable? Entonces yo lo que hago es, no sé, a la variable C asignarle A. Entonces obviamente C va a quedar cargada con el valor que haya sido cargado A. Para asignar una constante, yo simplemente le digo a la variable suma, asignele 3.5. Estoy cargando a una variable un valor constante. Y para asignar una expresión, yo lo que hago es que tengo una variable, digamos que z sea igual a x más y sobre w. Le estoy asignando una expresión, entonces obviamente z va a quedar cargada con el valor que resulte de hacer la operación, el contenido de x más el contenido de y dividido sobre w, ¿cierto? Entonces hablaremos de los tipos de datos cuando trabajamos en los algoritmos. Entonces, yo puedo tener varios tipos de datos. Puedo tener tipos de datos numéricos, lógicos y alfanuméricos, para agruparlos en tres grupos principales. Entonces, los grupos numéricos, que pueden ser enteros o flotantes. Entonces, los enteros son simplemente, pues ustedes conocen el conjunto de números enteros, los negativos, los positivos, sin tener en cuenta las expresiones o los números que tienen punto decimal. Los reales, que son los números que tienen punto decimal, ¿cierto?
3.5, 8.4, así por el estilo. Y los datos, entonces ahí tenemos un grupo, que es el grupo de los datos numéricos. Ahora el grupo de los datos lógicos. Entonces, lo que llaman los booleanos. Los booleanos pueden tomar dos valores, o es verdadero o es falso. Entonces ese tipo de datos los llamamos tipos de datos lógicos. Toman el valor de verdadero o falso según corresponda. Y los alfanuméricos, lo que llamamos, por ejemplo, caracteres, son simplemente variables que pueden almacenar letras, números, así, alfanuméricos. Obviamente no se pueden operar de la misma manera que un dato numérico. Ahora, ¿qué es un diagrama de flujo? En la diapositiva que están viendo ahí en el tablero, les coloqué un diagrama de flujo. Entonces, un diagrama de flujo es eso, una gráfica que representa un flujo de algo. El diagrama de flujo no es solamente usado para programación. Por ejemplo, se puede usar, no sé, para administración de proyectos. Porque los proyectos también es algo que se va a ir haciendo como cronológicamente y en cierto orden. También se pueden usar diagramas de flujo. Entonces, se utilizan elementos como cuadrados, rombos, paralelepípedos, círculos. Y se pueden usar también operaciones matemáticas, porque se supone que un diagrama de flujo debe ser capaz de seguir el flujo de un algoritmo y entregar resultados claros. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, esto es un comparador y saca el mayor de 3 números, que fue el ejercicio con el que les mencioné ahorita. Entonces ahorita lo vamos a hacer en papel para que lo entendamos más claramente. Igual ahí ya está la solución. Entonces hablemos un poquito de esos símbolos. Entonces, un simbolito que es como un círculo ovalado. Algunas veces utilizan círculo, algunas veces utilizan óvalo. Entonces, cualquiera de los dos está bien. Indica el inicio y el final de un algoritmo o de una instrucción repetitiva. Entonces, se empieza y se termina con un... Puede ser círculo o óvalo, ¿cierto? El recuadro se utiliza para un proceso. El proceso es lo que yo les dije ahorita, una asignación o una instrucción. Entonces, por ejemplo, yo quiero que A asignele B más 5. Yo hago un cuadrito y el cuadrito lo relleno para poder que me funcione. La entrada. Para la entrada de datos se utiliza un paralelepípedo, o sea, el simbolito que alcanzan a ver acá. No sé si lo alcanzan a ver, pues. Para la toma de decisión se utiliza un rombo. ¿Y cómo así que toma de decisión? La toma de decisión son esas instrucciones que, como el ejemplo que vimos ahorita para ir a la universidad, en las que tengo que cambiar el flujo del programa de acuerdo a algo. Por ejemplo, en el caso que estábamos siguiendo ahorita, si tenía tiempo, entonces me bañaba, me vestía, desayunaba. Si no, simplemente me vestía, ¿cierto? Ahí entonces hubo una toma de decisión. Cuando se presentan esos casos de toma de decisión, se utiliza el simbolito que es un rombito. Para establecer el flujo del programa, se utilizan flechas. Entonces las flechas indican para dónde es que va el programa, ¿cierto? Establece el flujo. Y la salida de pantalla, en pantalla, la salida de los resultados, se utiliza como una especie de gotica, una gotica acostada. Y eso es simplemente para mostrar datos en pantalla. Listo, entonces otro simbolito que es como una medallita, se llama conector y utiliza, como la palabra lo dice, para conectar dos diagramas de flujo, para que uno continúe el otro. Cuando el algoritmo de una salida impresa se utiliza un simbolito que parece un teclado, y ese teclado es para salidas impresas de los algoritmos. Para una llamada subrutina se utilizan unos recuadros con unas líneas verticales a los lados. Y para instrucciones repetitivas se utilizan estos dos símbolos que pueden ver acá. Esta es la instrucción repetitiva para y esta es la instrucción repetitiva mientras, o ciclo mientras que llaman. Ahorita vamos a ver ejemplos para que entendamos eso. Listo, entonces, un ejemplo bien sencillito que nos permita como hacer un paralelo entre pseudocódigo y diagramas de flujo. El ejemplo dice así: escribir un algoritmo que se llame triángulo para hallar el área de un triángulo rectángulo, dado su base y su altura. Entonces,
listo, lo otro es una nota. Introducir en el código comentarios que aclaren lo que está sucediendo en cada uno de los pasos importantes. Entonces, primero, ustedes ya saben los pasos, identificamos el problema. ¿Cuál es el problema en este caso? ¿Cuál es el problema? Hallar el área de un triángulo. Dada su base y su altura, hallar el área de un triángulo. Listo, bien, lo leyó, excelente. Entonces, simplemente hallar el área de un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Que tiene un lado recto, ¿cierto? Un ángulo de 90 grados, bien. Entonces, ya hicimos el primer paso. Identificamos cuál era el problema. Ahora identifiquemos las salidas, las restricciones y las entradas. O bueno, las entradas, restricciones y salidas. Entonces, ¿qué entradas tiene este algoritmo? ¿Qué entradas tiene? Triángulo. Yo ya sé que es un triángulo rectángulo, pero eso es una restricción, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo, es una restricción. Pero ¿qué entradas tiene el algoritmo? La base y la altura. Exacto, son los dos datos que nos van a permitir hallar el área. Entonces entra la base y la altura. ¿Y qué salidas tiene? El área. Listo. Entonces ya hicimos la primera parte muy bien. Identificamos cuál es el problema, identificamos cuáles son las entradas, encontramos cuál es la restricción, que es un triángulo rectángulo, identificamos que la salida es el área. Hasta ahora vamos muy bien. Entonces, en la diapositiva les estoy mostrando pues lo que ya hicimos. Como el problema, ya supimos cuál es el problema. Identificar entradas, restricciones y salida, ya lo tenemos muy claro. Ahora, el proceso, nos falta eso, el proceso. Entonces definamos cuál es el proceso. El área de un triángulo se define como base por altura sobre 2, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces el proceso, en este caso, que es un proceso muy simple, es ese. Entonces yo tengo que identificar el proceso. Entonces el proceso es simplemente coger este dato de entrada base, este dato de entrada altura, multiplicarlos, luego lo que dividirlo entre 2, y ya a la salida, que yo la llamé área, llevarle ese resultado. Entonces está muy claro el proceso, ¿cierto? El proceso es propiamente lo que hace el código. Entonces, en pseudocódigo sería algo como así. En diagrama de flujo sería algo como se ve en la imagen. Hay un inicio, hay un final. Como les dije ahorita, círculos o óvalos en su defecto. El recuadro indica proceso. Entonces, el recuadro es simplemente, ya tenía la base, ya tenía la altura, ya dice que va a dividir por 2, listo. Y el otro recuadro indica el otro proceso. Entonces, el proceso es área igual a base por altura sobre 2. Para los que no sé si lo estén viendo. Entonces ahí está, en diagrama de flujo, nuestro algoritmo. Y por último, en un simbolito que parece un teclado, está imprimiendo. Entonces ahí dice, imprímame el área. Está muy bien. Ahora en pseudocódigo, ¿cómo quedaría? ¿Ustedes alcanzan a leer lo que dice ahí? Bueno, entonces les voy a leer yo. En pseudocódigo dice lo siguiente. Inicio, listo. Luego dice, lea base, lea altura. Obviamente, ahí dice lea, es porque se está esperando que el usuario ingrese el valor de la base y el valor de la altura, ¿cierto? Luego dice, área igual a base por altura sobre 2. Ahí está haciendo el proceso, está hallando el área. Y por último dice, imprima área. Entonces, ya está botando los resultados. Entonces, la gráfica que está al lado izquierdo muestra el mismo código, pero en diagrama de flujo, representado el diagrama de flujo. Y el texto que está al lado derecho muestra el mismo código, pero en pseudocódigo. Entonces espero que estas presentaciones las descargan ahorita y ahorita mismo estudien antes de que se les olviden toda la carreta que les está diciendo. Entonces aquí viene la parte que a mí me gusta. Y a ustedes no, me imagino, ¿sí o no? Bueno, no todos podíamos gozar al mismo tiempo. Entonces nos pusieron 3 ejercicios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Los 3 ejercicios, espero los apunten. Vamos a tomar un descanso. Bueno, me voy a tomar yo, ustedes mientras tanto van a estar resolviendo los ejercicios.
¿Cómo que no? Ah, no, así es que así no es. No, entonces mire, 3 ejercicios muy fácil. Ustedes simplemente van a pensar en eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuál es el proceso y las salidas? Y ahorita entre todos, cuando volvamos, terminamos de hacer el resto de los ejercicios. ¿Les parece? Entonces, los 3 ejercicios no sé si alcancen a ver o si no se los voy a decir. Ejercicio número 1. Dado el perímetro de una circunferencia, halle su radio. ¿Cómo? Dado el perímetro de una circunferencia, halle su radio. El ejercicio número 2 dice así: dada el área de un cuadrado, muestre la longitud de su diagonal. Al área de un cuadrado. Les repito, dada el área de un cuadrado, muestre la longitud de su diagonal. Ejercicio número 3. Dada la distancia de recorrido de un automóvil y el tiempo que gastó en hacerlo, calcule la velocidad promedio de este. Repito el ejercicio número 3. Dada la distancia de recorrido de un automóvil y el tiempo que gastó en hacerlo, calcule la velocidad de este, la velocidad promedio. Hacia arriba. Listo, muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué horas son? Vamos a tomarnos un descanso hasta las 4. Pues entonces ustedes se toman un momentico de descanso, se toman su cafecito y me resuelven los ejercicios. Resolver los ejercicios en este caso es simplemente que me identifiquen cuál es el problema, las entradas, las restricciones y la salida. Con eso ya podemos trabajar de las 4 en adelante. Entonces, hasta aquí llegamos más o menos con toda la parte introductoria y los conceptos básicos. Y en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es dedicarnos a hacer pseudocódigo, ¿cierto? Vamos a poner en práctica todos los conceptos que acabamos de ver. Entonces, a las 4, lo que vamos a hacer es que ya vamos a hacer todos los ejercicios que están propuestos, incluyendo algunos que les van a quedar de tarea, muchachos. ¡Qué bueno! Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, a las 4 nos vemos y espero que traigan, pues, ya esos ejercicios bien analizados. Ahí se van a tomar el café con el amigo y ahí los van hablando, ¿sí o no? Entre todos.